Hora del análisis macro de la jornada está con nosotros Jesús Barrios, asesor financiero. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Bueno, pues esta semana tenemos en Estados Unidos referencias muy importantes como el PIB y también el PCE, seguido muy de cerca por parte de la Reserva Federal. ¿Qué previsiones maneja Jesús para estos datos? El PIB probablemente confirmará que la economía estadounidense sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado que el año pasado. Ya vimos revisiones a la baja en las últimas lecturas, reflejando cierta pérdida de dinamismo en consumo e inversión. Sin embargo, el verdadero foco estará en el PCE, que es la medida de inflación que sigue la Reserva Federal. Tras el repunte energético provocado por las tensiones en Oriente Medio, la Reserva Federal ha revisado al alza sus previsiones de inflación para este año y el mercado estará muy pendiente de si ese repunte empieza a trasladarse a la inflación subyacente. La clave no es tanto si el crecimiento se enfría ligeramente, sino si la inflación vuelve a convertirse en un problema persistente. Este es el factor que hoy está condicionando las expectativas de tipos de interés. Y Jesús, también tenemos que mirar al Banco Central Europeo. ¿Qué previsiones podemos ahora mismo tener sobre la mesa? ¿Veremos más subidas de tipos o con esta moderación del precio del petróleo ya podemos descartar ese escenario? Hace apenas unas semanas, el Banco Central sorprendió al mercado con una subida de tipos después de varios años sin endurecer su política monetaria, precisamente por el riesgo de que el encarecimiento de la energía terminara contaminando el resto de precios. Además, revisó al alza sus previsiones de inflación para 2026. La reciente caída del petróleo reduce parte de esa presión, pero todavía es pronto para descartar nuevas subidas. El escenario central sería el de una pausa prolongada más que una nueva subida inmediata. El BCE seguirá vigilando especialmente los salarios, la inflación de servicios y la evolución del conflicto geopolítico. Si el petróleo vuelve a estabilizarse, probablemente veremos un banco central más paciente. Ujú. Y bueno, de hecho, efectivamente es muy difícil hacer previsiones porque vemos que la información geopolítica cambia por días, incluso a veces por minutos, pero con los últimos movimientos del petróleo, ¿qué podemos esperar a partir de ahora, Jesús? El petróleo continúa siendo el principal canal de transmisión económica del conflicto. Hoy los mercados están descontando que las interrupciones en el suministro serán limitadas y temporales. De hecho, el Brent ha corregido desde los máximos recientes y cotiza claramente por debajo de los escenarios más extremos. Ahora bien, si viéramos nuevos problemas en rutas estratégicas como el estrecho de Hormuz o datos relevantes o daños relevantes en infraestructuras energéticas, el petróleo podría volver rápidamente hacia la zona de los $100 o incluso superarla. Algunos escenarios de estrés manejados por organismos internacionales contemplan precios significativamente superiores. Desde una perspectiva macro, un petróleo más alto implica más inflación y menos crecimiento, una combinación especialmente incómoda para los bancos centrales. Ujú. También tenemos que mirar a los últimos movimientos que hemos visto para el oro y la plata. De hecho, pues el oro lo hemos visto que en esta última crisis no ha funcionado del todo como activo refugio. ¿Cómo lo ve Jesús? Los metales preciosos están reflejando dos narrativas distintas. El oro sigue actuando como activo refugio frente a la incertidumbre geopolítica, los riesgos y las dudas sobre la política monetaria. Cada vez que aumenta la incertidumbre sobre el crecimiento o la inflación, el oro recupera protagonismo. La plata comparte parte de ese comportamiento, pero además tiene una importante componente industrial. Suele ser más volátil, se beneficia cuando mejora la actividad económica y también cuando los inversores buscan cobertura. En cierto modo, ambos metales están funcionando como un termómetro de la incertidumbre macroeconómica global. Y por último, Jesús, ¿qué previsiones maneja usted para el dólar, para el billete verde? El dólar se encuentra en una posición particularmente sólida a corto plazo. Por un lado, mantiene su condición de refugio global. Por otro, la Reserva Federal ha adoptado un tono mucho más restrictivo de lo que esperaba el mercado hace apenas unos meses. De hecho, varios miembros de la Fed ya contemplan fuertes subidas de tipos y algunas entidades incluso prevén nuevos incrementos a final de año. Mientras esta percepción se mantenga, es difícil ver una depreciación importante del dólar. A medio plazo sí podríamos ver una estabilización o cierta debilidad si la inflación vuelve a controlarse y la Fed recupera margen para flexibilizar su política monetaria. Pero hoy por hoy el sesgo sigue siendo favorable para la divisa estadounidense. Jesús Barrios, asesor financiero, gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima.